Arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/la-resistencia. Estamos en vivo por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Y tenemos un tema picante, polémico, que son las elecciones que se dieron el día de ayer en la República Argentina. Tenemos novedades, tenemos un montón de sorpresas. No sé, chicos, ¿quién quiere arrancar con el análisis? Negra, bueno, ayer se dio una jornada electoral como... Bueno, por ahí decían muchos periodistas, la fiesta de la democracia, ¿viste? Sí. La famosa fiesta de la democracia, y hay que vivirla con alegría. Bueno, a veces no se vive con alegría, pero ayer, bueno, al menos se logró empecemos por lo positivo, ¿no? Que fue la caída abrupta, récord histórica del kirchnerismo, que como nunca perdió en prácticamente todo el país, en 17 provincias, y ahora... Es cierto, ganó en 5 provincias, como por ejemplo Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, provincias, digamos, polémicas, raras, extrañas, ¿viste? No, porque son medios sistemas medio feudalistas, medio como que se mantienen en el poder siempre los mismos, pero y ahí ganó el kirchnerismo, ahí se hace fuerte, ¿no? Mientras tanto, en el resto del país parece que se pintó de amarillo, claramente. Eso no hay ninguna duda, obteniendo una gran cantidad de votos por parte de lo que es el Juntos por el Cambio. En ese sentido, también aparte, antes de entrar en ese análisis, empecemos por la participación de un 67% aproximadamente, si no me equivoco, los últimos datos de participación, que es la más baja desde hace más de casi 30 años aproximadamente, la más baja que ha habido, y por lo menos 10 puntos menos de lo que fue la 2019, las PASO de 2019, que fue un 76-77%. Es decir, que mucha gente no fue a votar en esta ocasión. Seguramente eso se va a aumentar y eso podría generar, además, que la gente que no fue a votar ahora y vote en noviembre podría incluso asestarle un golpe mucho más grave al kirchnerismo, porque sabemos que los que fueron a votar decididos al Frente de Todos son los quienes van directamente a votar decididos. Entonces, no siempre decididos también. Decididos porque, bueno, no digo... hay mucha gente que va a votar con un sobre en el bolsillo y otro sobre en el otro bolsillo. Claro, sí, pero igualmente digo, van decididos con el sobre o sin, digo, no con ideas claras, morales, ni éticas, ni nada de eso, obviamente. Eso, y yo creo, ese comentario es muy importante porque yo creo que la mayoría de los votos que ellos obtienen es así. Y si vemos algunas provincias como son clientelistas, es exactamente así como se manejan. Sobre todo Formosa, Santiago del Estero. Y bueno, básicamente ahora veremos qué ocurre en las de noviembre, pero ahora vamos a analizar más en detalle lo que ha sido. Hubo un porcentaje también más o menos importante de voto en blanco, contando nulos, impugnados. También hubo algo característico que fue que a las 21 horas, incluso antes ya decían, ellos mismos dijeron que cuando tuvieran el 40% ya del escrutinio, iban a alargar los datos, ya los tenían antes de las 9. Bueno, hubo ahí un delay porque, claro, muy grande tiempo en el cual no publicaban los datos. Lo conté 45 minutos, 40 y 45 minutos no habían sacado las cifras, veía algunos canales informativos donde se quejaban ya, decían esto lo están haciendo a propósito. Bueno, claramente lo hacen a propósito, quieren alargar el tema porque sabían que se venía una derrota, y los de el canal de ellos, C5N, a las 18 horas estaba diciendo la única verdad es la realidad, y eso se va a ver ahora cuando apenas finalizaban, se va a ver luego con los resultados, porque la gente va a decidir correctamente que, bueno, o sea, estaban enfiestados, digamos, con que tenían el triunfo asegurado de una forma increíble. Lo había visto y digo, no sé, esta gente... Pero bueno, siempre hacen lo mismo, ¿no? Te anticipan y es como cantar un gol anticipado, no lo hagas, o sea, porque eso no se hace, o sea, te da mala suerte después. Sí. Así que, bueno, ahora no sé si querés agregar algo al inicio No, de hecho hay bastante para analizar, vamos a tratar de condensar todo en 15 minutos, pero creo que ha sido una serie de sorpresas para bien y para mal, para lo que podemos definir la derecha o el espacio antiprogresista en Argentina. Lo de Milei, muchos dicen fue sorpresivo. Yo de hecho creo que fue una de las primeras que dijo no era tan sorpresivo. Se veía venir ya en campaña la aceptación popular. Es más, yo estimaba incluso un porcentaje superior. Quiero reconocer que quizás ha habido alguna irregularidad.
Porque esto es muy común, cuando sobre todo son espacios chicos, con la fiscalización, sí. Sí, además no solamente las irregularidades que son propias de un espacio que no tiene prácticamente gente que le está cuidando los votos, sino además otros espacios políticos que hicieron ciertas artimañas para que Milei tuviera menos votos, para poniendo ciertos candidatos primero, diciendo, bueno, el DONT dice esto, pero nosotros vamos a hacer esta otra cosa para configurar las listas con ciertos candidatos que en el aspecto ideológico son más cercanos a Milei, justamente para atraer más votos hacia esos espacios que hacia lo que iría hacia Milei, ¿no? No, claro, o sea, de hecho, digo, o sea, eso fue una gran sorpresa. Más allá de lo que muchos piensan, creo que en ese sentido Ricardo López Murphy también hizo dentro de todo una muy buena elección, considerando que competía en el espacio Juntos por el Cambio, donde la figura más fuerte no era justamente López Murphy, y aún así tuvo su caudal de voto, quiere decir que todavía conserva cierta espalda política, hay que saberlo reconocer, porque encima se disputaba en un espacio de Juntos por el Cambio, donde él no era la figura favorecida, y compitiendo el mismo electorado que posee Milei. Sí. Un espacio más liberal, libertario. Creo que hay que reconocer que hizo una elección muy decente, a mi entender. Espert hizo una muy buena elección, se posicionó como tercera fuerza, en una provincia diezmada, básicamente por lo que es la grieta, porque es o Juntos por el Cargo o... Espert cuarta fuerza. ¿Es cuarta? Bueno, sí. Entonces vi mal cuando el recuento de 4%, algo así. Sacó un 4.87% y la tercera fuerza es el Frente de Izquierda con un 5.22%. Claro, yo cuando había visto estaba por sobre el Frente de Izquierda, claro. Bueno, sabe una actualización. Igual creo que sigue siendo para hacer su primera elección formal en el sentido de candidato, muy buen trabajo en ese sentido. Además, una provincia en la cual hubo muchísima competencia de partidos muy chicos, sí. Que hay muchos partidos que estaban compitiendo el mismo electorado que Espert y no llegaron a pasar las PASO, la mayoría de ellos. Dígase candidatos como Cynthia Houghton, como por ejemplo Cynthia Fernández, hay varios. Sí, hay una locura. Sí, si nos ponemos a nombrar, hay un montón de candidatos de Altamira, o sea, de hecho creo que eran como 22 listas que no llegaron a pasar, sí. Eran en infinidad, incluido también Gómez Centurión. Yo creo que en ese sentido el NOS, todos saben cuál es mi postura, yo durante mucho tiempo los apoyé, mucho antes de esto yo ya vi cómo era la situación y hablé con la dirigencia y le dije, si esta situación no cambia con la dirigencia, porque los jóvenes que hay en el NOS, yo creo que, miren, yo me saco el sombrero ante cada joven del NOS, o sea, ahí está la verdadera juventud patriota, pero lamentablemente como juventud no posee las herramientas técnicas y jurídicas para desenvolver de persona en un partido. Bueno, así que le mando un saludo a la gente del NOS Córdoba que supuestamente me rajaron por delincuente, los números hablaron por sí solos. Esto yo creo que es un llamado de atención a muchos que tienen que empezar a rendir cuentas. En el resto del país sucedió lo que se preveía, la grieta es la que ganó. Me llama mucho la atención algunos medios internacionales, entre comillas llaman la atención, que dicen ha perdido el kirchnerismo. Yo no sé hasta qué punto perdió el kirchnerismo cuando ganó Vidal, digamos, o sea. Yo no sé realmente. Sí, habría que ver si ese voto de la gente fue con bronca y no comparte las ideas de Vidal, pero fueron y dijeron vamos a usarlo y lo vamos a... queremos pegarle al kirchnerismo. Y aparte, estructuralmente, digamos, a ver, hoy creer que Juntos por el Cambio, sí, a ver, son más civilizados, pero... Usan saco y corbata, pero es lo mismo. Digamos. Sí, pero le recordemos, María Eugenia Vidal, la candidata que más votos sacó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo públicamente que ella le encantaba mandarse mensajes con Máximo Kirchner. No, y que la pasaban muy bien y que son amigos, no sé cuánto. Ni siquiera voy a entrar en una cuestión personal de decir que yo entiendo ese punto, pero digo, vamos a ver leyes de fondo, lo que es del 24 de marzo, lo que es la ley de identidad de género, lo que es la ley de legalización del aborto, o sea, decir, no, porque la mayoría son... No. Yo estoy hablando de lo que es realmente el PRO, o sea, en la época de Juntos por el Cambio en el gobierno, Finocchiaro, con Casa Fusa, con Fundación Huésped, yo estoy yendo a los puntos importantes, ¿no? Con una diputada que dice... El aborto es un homicidio y después a la verdad no sé con un abortista porque lo que importa es cuidar la democracia. Entonces, a mí ese verso no, pues se da cuenta que si estás abrazando, vos decís que el aborto es un asesino y te abrazás con un asesino, la verdad que eso demuestra que sos como persona que como político, pero a punto y aparte. Y cuidando el puesto. Sí quiero tocar un tema, que esto lo voy a tocar desde Córdoba, que es donde tengo los datos, cada uno luego haga el ejercicio en su provincia y saque cuentas, ¿no? Y saque cuentas, digo, en este sentido. Miren.
La justicia es muy particular, la justicia electoral en el mundo, digo, pero más en Argentina. Digo. En Córdoba, los partidos políticos recibieron 183 millones de pesos para imprimir las boletas de la PASO. Vamos a hablar un poquito de los costos de la democracia, ¿no? Ahora, hay una particularidad acá, porque el dinero alcanza para imprimir 290 millones de boletas. ¿Alguien sabe cuántos ciudadanos tenemos aquí en Córdoba? Creo que eran No importa los ciudadanos, sino la cantidad de 3 millones, algo así. Sí, del electorado. electorado. Sí, era algo así como 2 millones y 2 pico millones y de votantes. Hay 2 millones de votantes en promedio, pongamos que somos generosos, 3 millones. El 63% asistió solamente Sí, acá. pero supongamos que somos generosos, que asisten todos y que todos deciden votar al mismo partido. O sea, no más de 3 millones saca un partido. No. En el mejor, pero el caso más óptimo, aún votando menores, todo. Lo que paga la justicia es para imprimir 290 millones de boletas. Bueno. Pero qué curioso, porque en realidad la justicia electoral exige que haya 25 millones de votos impresos. Y uno dice, y acá ya empezó a caer una diferencia, digamos, ¿no? ¿Y el resto? Unión Popular Federal recibió 48 millones. O sea, un cuarto de los fondos totales fueron para Unión Popular Federal. Bueno, muchos dirán, ¿qué es Unión Popular Federal? Un partido que albergaba una interna donde había desde los patriotas hasta los kirchneristas. O sea, había competían todos, sí. Básicamente un sello partidario que le dice a cuanto partido chiquitito haya, cuanto frente chiquitito haya, che, si no tenés sello para participar de las elecciones, vení conmigo. Y acá hay un dato curioso, porque lo que dice es, por ejemplo, Encuentro Vecinal Córdoba, hay que reconocerlo, le restituyó al Ministerio del Interior 6.600.000 pesos, y esto generó, claro, un poco de ruido, porque dicen, a ver, ¿qué es lo que sucede? Este partido pagó cada voto 0,63 pesos. Cada voto, digamos, ¿no? Entonces, es como imprimieron 2 millones de votos y pudieron devolver la plata, lo cual quiere decir, bueno, de entre todos, decir, bueno, suponen que imprimen siempre sabiendo que te pueden robar algún voto todo, pero de hecho, lo que hemos estado fiscalizando sabemos que tampoco están así que te roban toda la boleta y vas y la restituís, nunca se llegan a robar 1 millón de votos. Y sin embargo demostraron que con 2 millones te alcanza y te sobra plata. Sí, porque que en además realidad se imprime la cantidad de votos que hay que mandar a la justicia electoral, la cantidad de votos que se le da a los fiscales, la cantidad de votos que se da para publicidad, se imprime muchísimo además. Y llega a 2 millones, no más que eso. Y siendo muy exagerado, siendo muy optimista, que te va a votar mucha gente y que encima te van a querer robar votos, imprimes 2 millones. Yo lo que voy es, hasta ahora... ¿Es un negocio esto? No, la democracia siempre fue un negocio, sí, digo, sí, pero... sí. A la gente le decimos. Digo, pero ¿qué pasa con la plata del resto del partido? Porque todo el mundo dice, sí, ya vamos a rendir cuentas, pero cuando uno pidió, che, vamos a rendir cuentas, empiezan a limpiar gente, te empiezan a escrachar, te empiezan a insultar, te empiezan a llamar por teléfono amenazándote. Aquí yo tengo memoria. Y también están los registros, digo. A mí es como que estas cosas me llaman mucho la atención. Y hay otro tema que también me gustaría tocar, hablando de esto del análisis, digamos, que yo veo en buena hora lo que sucedió con Milei, porque hay un tema que por ahí a muchos se les ha pasado, digamos, muy por arriba, no a muchos, pero a algunos sí, que es un tema interesante. Primero, el discurso de Milei fue variando en el tiempo, esto que yo realmente lo admiro, que creo que hay una gran honestidad, porque se mantuvo siempre firme en algunos principios que creo que son fundamentales, como la causa pro vida, por ejemplo, la lucha contra el estatismo. Pero a su vez, en la épica, tiene una épica que podemos decir, entre comillas, conservadora, tradicionalista, nacionalista. ¿Por qué? Porque apela siempre a esa Argentina que fue potencia, a esa Argentina que fue grande, esa Argentina que fue próspera. Entonces, eso yo creo que hay que reconocer. El rescate de la identidad yo creo que es importante reconocer, a mi criterio creo que es importante reconocérselo. Segundo punto que creo que es fundamental, la alianza con Victoria Villarroel, donde hay muchos puntos en los que claramente que no van a coincidir. Hay ciertos puntos donde dice, bueno, a ver, cuestiones que son más dignas, por ejemplo, desde legalización de la sustancia, cuestión de más propia de la vida conservada como la cuestión pro familia, quizás no coinciden, pero esa apertura al diálogo, ese trabajo en equipo, yo creo que cuando alguien hace las cosas bien hay que reconocerlo. Con esto que digo, uno puede tener muchas diferencias con el otro, pero está esa humildad de decir, bueno, si lo que está en la frente queremos salir de esta grieta, no podemos seguir con esa lógica del purismo, porque en esencia sí, ideológicamente podríamos estar de acuerdo o no, pero en la práctica no llegamos a ningún lado. Yo creo que en ese punto
lo que es Villarroel y Milei han marcado un antes y un después para la política argentina, digo, para los que quieren consolidar espacios nuevos de derecha en la apertura, sobre todo en la contención de los jóvenes. Vayan a ver las listas del resto del país, cuántos jóvenes había en las listas, y se van a dar cuenta por qué el único espacio que realmente quebró las famosas grietas fue donde justamente sí se escuchó a los jóvenes, sí se los hizo participar, sí se los tuvo al frente. Y no a los que los mandaban solamente a repartir un par de folletos, pero después en la lista eran todos los mismos de siempre, que no saben nada de política, pero creen que saben. Y cuando uno lo cuestiona, te quieren venir a amenazar encima de la distancia, porque parece que se dejaron los testículos en casa algunos. Aunque tampoco significa que sea porque sean chicos, jóvenes, tengan la razón. Para nada. Claro. Pero sí es importante Sumar. sí es importante ser coherente, porque yo no puedo decir ustedes son el futuro, pero quédense ahí a un costado. Ahí está. Lo que yo digo es, si vos sabes que, por ejemplo, que tu partido va a sacar el 1% de los votos, porque uno lo sabe, en todo caso, que los 9 candidatos sean 9 jóvenes, y bueno, que se vayan fogoneando, que vayan aprendiendo de chicos cómo se debate, en todo caso los adultos lo van guiando, lo van direccionando, lo van corrigiendo, pero no dice, no, yo voy candidato primero, yo pongo la cara, yo me hago famoso, yo saco en la tele, yo saco en la radio, yo me encargo de fiscalizar dónde va la plata de la justicia electoral, y vos sos el futuro, pero van a repartir mis folletos. No, gente, yo creo que hubo un antes y un después con la juventud política, porque quieran o no, la derecha internacional, le podemos ver de los fenómenos de Trump, Bolsonaro, incluso Orbán e incluso Duda en Polonia, las movilizaciones fueron siempre encabezadas por la juventud, y eso es lo que ha movilizado al resto de la sociedad a salir por atrás de ellos. Y lo que está haciendo Milei es, desde el público joven, son los jóvenes los que van a decir a los padres, a los vecinos, a los maestros, acá estamos y acá queremos participar. Eso yo lo que creo que es un mensaje de un antes y un después. Bien. ¿Le parece, chicos, si cerramos, vamos a un corte? Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle, Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Le recordamos que el canal es youtube.com/La Resistencia Radio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia. Le recordamos también que se pueden comunicar al 351-666-2286 para mandar su mensaje. Vamos a un corte y volvemos.